Bueno, gente. Buenas tardes para todas. Todos también. Hoy, ahora enseguida ya, en cuanto venga Juvencio, la idea fue repartirnos el trabajo. Entonces yo voy a hacer una primera aproximación de la organización social de Israel hasta la monarquía unida, y él lo va a hacer desde la monarquía dividida hasta el grupo, hasta la guerrilla macabea, como para que podamos entender, bueno, después de la guerrilla macabea, cómo es que aparecen ya después los romanos allí, etc. Obviamente que la idea es trabajar con una perspectiva de sistema social y no de exclusivamente económica o de grupo social, sino de sistema, para poder entender cómo un grupo solo se puede entender dentro de un contexto donde hay otros grupos interactuando. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes van a ver que nosotros vamos a hacer referencia a la geografía y también a la historia, es decir, a los dos encuentros anteriores. ¿Sí? Y derivado de esto, ahí les vamos a dejar después un pequeño esquemita de 9 puntos que serían como un resumen de la teología deuteronomista, es decir, la teología que organizó la ley para el pueblo hebreo. Ustedes saben que clásicamente la palabra de Dios para el pueblo hebreo se divide en la ley y los profetas. La ley es la ley mosaica y los profetas son todos los libros que las distintas escuelas proféticas fueron dejando. Isaías, Jeremías, los profetas menores, los profetas mayores, etc. Los profetas del norte, los profetas del sur. Pero al margen de eso está la ley. Y la ley básicamente está organizada en aquellos libros cuya autoría se le atribuyen a Moisés. Obviamente que eso es totalmente improbable. Cuando yo digo improbable no quiere decir que sea falso, sino que no se puede probar, improbable. ¿Cómo probar que eso lo escribió Moisés? Y con mucha seguridad los exégetas dicen, no, esto es imposible, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Génesis. ¿Por qué? Porque aparecen contradicciones, aparecen relatos que no tienen que ver con la misma época, entonces compilarlos para un mismo autor hubiera sido totalmente imposible, y además porque hay distintos estilos. Lo que sí es cierto es que el pentagrama, 5, los 5 libros básicos que componen la ley tienen una lógica, y esa lógica tiene que ver con un grupo de teólogos que se sentó y se puso a pensar. Y para que haya teólogos pensando, tiene que haber una estructura social, política, religiosa que los nuclee. Es decir, sería difícil pensar teólogos católicos sin hablar de Iglesia Católica, teólogos protestantes sin hablar de Iglesia Protestante, ¿no? Teólogos judíos sin hablar de judaísmo. Entonces, para que haya habido teólogos, tiene que haber habido un templo. Y esto es lo que marca un antes y un después, porque hubo básicamente 3 templos en la historia de Israel, organizados en momentos en los cuales política y económicamente había respaldo y dinero para organizar y para construir un templo. El primero de ellos corresponde a Salomón y es lo que vamos a ver ahora nomás a continuación. Bueno, pero antes de irme demasiado, a mí me gustaría recordar algunas cosas que obviamente ustedes, salvo que acá haya profesora o profesor de historia, ¿no? ¿Nadie de ustedes es profesora de historia? Bueno, entonces hace muchísimos años que ustedes han visto esto y por lo tanto les pido tengan la paciencia y de agarrar lo que sea necesario y lo demás dejarlo, ¿sí? Se habla de que aproximadamente hace unos
entre 9 y 16 mil años atrás, aconteció una gran revolución, la revolución nueva de la piedra. Por eso, nueva, neo, piedra, lítico, litio, ¿no? Lítico. La revolución del neolítico, que acontece en algunos lugares hace 15, 16 mil años atrás y en otros mucho tiempo después, tiene que ver con una nueva manera de producir y de organizarse socialmente. Y básicamente tiene que ver con la domesticación de dos cosas. Una, del barro, y otra del cereal. Es decir, la gran revolución de la agricultura. ¿Por qué? Y esto acontece en el Asia Menor, en esta zona, y en África, norte de África y Asia Menor. ¿Por qué? Porque allí descubren la ley que luego vamos a ver en el libro del Génesis del 100 por 1. Tiro una semillita de trigo y puedo obtener cientos de semillas de trigo. La ley del 100 por 1. Pero sobre todo descubren que el cereal tiene una particularidad y es que guarda para su germen harina, para que la plantita después pueda alimentarse de ahí para poder crecer, ¿sí? Y que si esa harina se obtiene, la podemos comer nosotros. Entonces los seres humanos empiezan a alimentarse ya no de carroñería, carne o cruda o cocida, sino de hidratos de carbono. Y esto da energía más rápido que la carne y también con menos problemas digestivos, porque los seres humanos tenemos 7 metros de intestino. Imaginen, no hay ningún animal carnívoro que tenga un intestino tan largo. Entonces, piensen ustedes los problemas de intestino, los argentinos y las argentinas, muy carnívoros, los problemas que tenemos por comer carne. En cambio, el hidrato de carbono se digiere más rápido, también se fenece más rápido el efecto energético, pero uno lo obtiene con menos problemas, ¿sí? La carne necesita un medio ácido, el hidrato de carbono un medio alcalino. Entonces hay menos acidez comiendo hidratos de carbono, ¿no? Bueno, pero además los seres humanos, además de descubrir el cereal, descubren que cocinando el barro pueden hacer dos cosas. Una, pueden construir antes habitaban en cuevas o en pozos, en montañas, y con el barro pueden edificar sus propias montañas. Pueden edificar sus casas. Entonces ya no dependían de estar disputando cuevas de montaña, sino que podían edificar sus propias casas y al mismo tiempo pueden también, bueno, acá yo alfarero obviamente no soy, como se darán cuenta, pero pueden hacer algunos cacharros a donde guardando el barro, el cereal se guarda por más tiempo y se puede guardar agua. Es decir, ya no dependeríamos de que recolectemos, sino que podemos guardar nuestra comida. ¿Sí? Bueno, nosotros tuvimos, como esta joven, tuvimos una primera discusión con unos sociólogos hermanos allá en Bolivia sobre si la primera división fue precisamente entre nómades, los que andaban por ahí con sus ovejitas, sus cabras, y sedentarios, los que generaron los primeros asentamientos, o si la primera división social fue entre varones y mujeres. Yo abono más, no lo hemos discutido con el grupo, pero yo soy de abonar más esta primera división, que la primera división fue quién se queda en la cueva a cuidar de nuestras crías y a cuidar el fuego, y quién sale a combatir a los tigres, a cazar mamuts y quién los trae. Entonces, primera división social, desde mi perspectiva, fue varones y mujeres. Trabajos de varones, trabajos de mujeres, roles de varones, roles de mujeres. Al punto tal de que hay gente que dice que en realidad la mujer fue madre antes que el varón sea padre. Y acá no quiero irme por las ramas, pero quiero decir que la paternidad es mucho más que fecundar
¿no? A una mujer, a una hembra de nuestra especie, ¿sí? Es mucho más. La paternidad es una especie de relación con los hijos. Y los varones, durante demasiado tiempo, estuvimos fuera de las cuevas, defendiendo, cazando, yéndonos a ver si encontrábamos otras tribus por otro lado, mientras las mujeres tenían que quedarse a cuidar de las crías o amamantarlas. Entonces la mujer fue antes madre, aprendió antes la relación maternal que el varón aprender la relación paternal. Eso lo discutimos otra vez cuando hagamos un estudio, un seminario sobre género y Biblia, que puede ser muy apasionante. Lo cierto es que entonces la primera división que aparece en la Biblia es precisamente la de los nómades, la de los grupos que dicen los científicos que los primeros homínidos, Homo sapiens sapiens, hace más de 200.000 años, evolucionan en África y allí están los vestigios más antiguos de la evolución de la humanidad de nuestra especie, Homo sapiens sapiens, y que fue poblando la tierra desde África hacia el este, con la única excepción de hacia el oeste, que fue Europa, que puede haber sido poblada no solamente así, sino también desde abajo. Pero el resto fue buscando, miren qué casualidad, el este. ¿Qué aparece desde el este? El sol. Por eso las grandes religiones tienen como gran símbolo de la búsqueda del origen de la vida y de la trascendencia la luz, el fuego, el sol. Nosotros festejamos el nacimiento de Jesús, que nadie tiene la menor idea cuándo nació, el día del solsticio de invierno en el hemisferio norte. ¿Sí? Entonces, primero la humanidad empieza a deambular, somos nómades, y luego, a partir de la revolución del Neolítico, empezamos a ser sedentarios. Entonces, una primera división que hay que empezar a ver y que aparece en la Biblia, ¿qué gran nómade ustedes conocen en la Biblia? Abraham. Abraham era un nómade que iba con... Y los nómades casi todos son pastores, porque no pueden estar llevando el sembrado con ellos. Imagínate vos, llevando los trigos por ahí, ¿no? El centeno, por ahí, no. Entonces, para garantizar la vida se lleva una cabra, se la ordeña, se la carnea. ¿Sí? En cambio, cuando la humanidad, ¿se acuerdan qué grupos sedentarios, qué grandes sedentarios ustedes recuerdan de haber leído en la Biblia que empiezan a tener problemas de gente sedentaria? En Egipto, y un poco antes de irse a Egipto, Isaac y Abimelec, ya los descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham empieza a ser nómade. En el capítulo 6 del Génesis ya tenemos la creación de ciudades. Ahí, ¿ve? La creación de ciudades da cuenta del Neolítico. Y la pretensión de hacer una ciudad que le copie o alcance el orden del cielo, la Torre de Babel. Pero no es casual que se llame Babel, Babilonia. Siempre el proyecto de ciudad como si fuera la ciudad grande, copiando la ciudad grande. Ahí aparece el conflicto nómades sedentarios, pastores, agricultores. En el caso de Isaac, los primeros conflictos de los agricultores, ¿cuál va a ser? La tenencia de la tierra y además, ¿qué más necesitas para cultivar? Agua, el gran problema del agua. En cambio, ¿con quién tiene problemas Lot? Lo dije ya. ¿Con quién tiene problemas Abraham? Con Lot. ¿A dónde llevas tus ovejas para que no estén disputando el mismo pasto? Bueno, vos llevarlas de acá para allá, yo lo llevo de acá para allá. ¿Sí? ¿A dónde llevamos a pastar? Esto va a dar origen a la tradición dual de la Pascua. El pan ácimo viene de los agricultores. El cordero viene de los pastores. Pero ustedes ya se dan cuenta que Israel empieza a ser una confluencia de tradiciones, nómades y sedentarias. Por eso, es más, hebreos, la palabra hebreos viene de los Gibrahim, los fugitivos, los nómades que andaban por el desierto. Y de hecho, qué gran travesía por el desierto ustedes conocen que quedó en la tradición
constitutiva de Israel? Claro, el éxodo, cuando ya como fuerza laboral no daban más acá porque los sueldos eran muy bajos, empezaron a haber disputas políticas y dijeron, no, nos vamos a otro lado. No se podía ir de Europa a Argentina, todavía eso no había barcos, no se podía ir de México a Estados Unidos, ¿sí? Todavía no le daban visa, entonces se podía ir de Egipto a Babilonia, a Siria o a Palestina, ¿sí? Entonces andan toda una generación por el desierto. En esa época 40 años era toda una vida, toda una generación, hasta que llegan. La tradición dice que posiblemente no todas las tribus que conformaron Israel hicieron la travesía por el desierto. Sí las tribus que trajeron la tradición de Moisés, pero muchas otras tribus ya estaban viviendo allí y se fueron aliando y formaron la gran confederación de tribus. Entonces aparece acá el conflicto, dijimos antes, los nómades que están en el campo y los sedentarios que están en la ciudad. Estos, dijimos, son pastores y estos son agricultores. Ahí tenemos ya primeras conformaciones sociales y conflictos sociales. Conflicto por el agua, conflictos por las montañas, ¿sí? Los nombres que Dios va a tener, el Dios de la montaña, el Dios innombrable, el Dios de la vida, el Dios del árbol grande. Fíjense en el caso de Abraham, como vimos en los textos, cómo encontraba a Dios en el árbol grande de la montaña. Bueno, estamos hasta acá. Yo había puesto por ahí una servilletita para borrar. Estaba por acá, a ver si podemos avanzar un chiquitito. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Algún reflejo que quieran hacer? O que lo vean ustedes ya en la Biblia, en algún texto que les haya llamado la atención. Bien, entonces, esa es una primera configuración social. Ahora, vamos a decir rápidamente que esto ya empieza a generar cuestiones de organización, no solamente social, sino también política. ¿Por qué? Porque en el caso de los pastores, son grupos, no pueden ir grandes grupos de personas apacentando las ovejas. Son pequeños grupos. Y en la medida que un grupo se hace muy grande, tiene que llevar a praderas demasiado llenas de pasto, cosa que en esta zona era muy improbable, porque la época en la cual el desierto del Sahara fue un bosque ya había pasado, había sido muchos miles de años antes. Entonces lo que tienen que hacer los pastores es andar en grupos pequeños. Estos son grupos pequeños, mientras que estos son grupos cada vez más numerosos, porque en tanto la ciudad empieza a ser más segura, mejor organizada, más próspera, más gente atrae. Entonces, pequeños grupos, tribus, y aquí grupos más grandes, organizados, yo no diría feudos, pero sí diría reinos. Y los reinos van a permitir el surgimiento en estos casos las tribus tienen también lazos sanguíneos, entonces permiten pensar en cierta cuestión de familia, de apellido, de pureza, ¿sí? De sangre, mientras que en la ciudad son más cosmopolitas, son más diversas las ciudades, porque empiezan a llegar gente de distintos lados. ¿Está? Entonces los problemas de, por ejemplo, el Dios de un grupo social o el Dios de todos va a ser un problema distinto. ¿Se van dando cuenta? Y por lo tanto la idea que van a ir teniendo de Dios va a ser distinta. Cuando estos grupos se unan y constituyan, una vez que han salido de Egipto unos grupos sociales y se han instalado acá y se forme
Gracias. Fíjense si van a, por favor, les voy a dar distintos textos y le pido a algunos que busquen. Jueces 2:16. ¿Quién quiere buscar Jueces 2:16? Dale, ahí está, vos buscás Jueces 2:16. Otro que busque 1 Samuel 8:5 y después saltan al 19. ¿Quién busca 1 Samuel, capítulo 8? Ahí está, bien, gracias. Luego, alguien que busque Levítico 25:25. ¿Quién busca Levítico? El libro de la ley. Ahí está, vos buscas. Y finalmente, Deuteronomio, a ver, búsquenlo, capítulo 15 y capítulo 7. 7:7 y 15:4. ¿Sí? Bueno. Y alguien que me busque Génesis 23, por favor. Voy rapidito, ¿sí? Voy rapidito por esta parte porque quizás es la parte que resulta menos trasvasable. Sobre todo para nosotros que somos ya bichos de ciudad. ¿Qué va a pasar con los nómades que se empiecen a transformar en sedentarios? Le va a pasar lo de Génesis 23. Léelo de vuelta. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, la actual Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cuerpo y dijo a los descendientes de Het: aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros, para que pueda retirar el cuerpo de mi esposa y darle sepultura. Pero los descendientes de Het respondieron a Abraham: por favor, Señor, escúchanos. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Perdón, ¿podés saltar al versículo 12? Sí. Abraham volvió a inclinarse ante la gente del lugar y teniéndolos por testigos dijo a Efrón: si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo. Acéptalo para que yo entierre allí a mi esposa. Y Efrón respondió a Abraham: por favor, escúchame, Señor. El campo vale 400 siclos de plata, pero ¿qué es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa. Abraham aceptó la propuesta de Efrón y ante los testigos, a los descendientes de Het, pesó la cantidad que aquél le había fijado, 400 siclos de plata, según el valor corriente entre los mercaderes. Muchísimas gracias. ¿Qué tiene que hacer un nómade para transformarse en sedentario? Tomar posesión de una tierra comprándola. Y se paga un valor, en este caso 400 siclos de plata, pero también se sepulta a los seres queridos, porque uno pasa a tener posesión de una tierra que no es simplemente tener una posesión eterna, porque hay que pensar que todavía no había tierras privadas y tierras públicas, sino lo que se paga es la posibilidad de usar, disponer de esa tierra. Lo que pasa es que empiezan a sepultar a sus muertos. Este es también otro viejo conflicto en la historia. Los primeros vestigios de la historia de seres humanos haciendo historia son tumbas. Cuando los seres humanos empiezan a hacer monumentos o pequeños empedrados para recordar dónde están enterrados sus muertos, porque eso le da a la humanidad memoria. Y la tierra donde yo guardo mi memoria es la tierra donde yo guardo un pedazo de mi corazón, es decir, donde hay historia. Abraham, los nómades empiezan a darse el lugar en espacios sedentarios y a tener que sepultar sus muertos. Entonces el valor del sepulcro y de todo lo que va a significar la cultura mortuoria. De allí podríamos decir que a medida que la humanidad se fue haciendo cada vez más sedentaria,
los nómades pasaron a ser grupos menores, los que empezaron a marcar la impronta social en toda esta zona son las ciudades, y ciudades que en primer lugar empezaron a asociarse entre ellas. Pero fíjense ustedes cómo, a ver si yo les pregunto a ustedes, ¿alguna ley o política económica que ustedes recuerden del Antiguo Testamento que se hizo famosa hasta nuestros días? Y les voy a dar una clave. Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. ¿De quién es esa teoría económica? ¿No era el Sogaray? Era José, exactamente. Exactamente. Guardar cuando hay abundancia para cuando haya carestía. ¿Sí? Ciclos de producción y ciclos de donde lo que se guardó hay que administrarlo adecuadamente. Y no se le puede negar a cualquiera, porque si los demás te ayudaron a llenar tu granero, pues después tenés la obligación de devolverle. Entonces hay que cuidar el granero. Entonces hay campesinos que se van a transformar en cuidadores de graneros. Y eso se va a llamar el cuartel. El cuartel. Campesinos que se transforman en soldados. Y también va a haber campesinos que conocen cómo son los ciclos de la vida y que le van a dar gracias a Dios por esos ciclos vitales, le van a pedir sus bendiciones para tener buenas cosechas, y eso se va a llamar templo. Pero al mismo tiempo va a haber que administrar el reparto de la producción, y eso se va a llamar mercado. Ahora le ponemos súper adelante, o hiper. Y al mismo tiempo tenemos mercado. Acá está mi machetito. Me estaba faltando. Ah, claro. Va a faltar. ¿Qué otra institución? La de seguridad, militar, económica, religiosa, ¿y falta? No, la salud se encargaba del templo, ¿no? Se iban a curar al templo porque la salud era un regalo de Dios. Falta la institución política, es decir, aquellos que, claro, el palacio. Bueno, desde las plazas de la mayoría de nuestras ciudades hasta los elementos constitutivos de las primeras ciudades, podemos ver que estas cuatro instituciones fueron constitutivas de toda la organización. Y ahí es donde, cuando Israel comienza a organizarse, se encuentra con que había algunos grupos que ya se habían organizado más rápido. Primero hubo organizaciones de varias ciudades prósperas, estos constituyeron los emporios, las famosas decápolis, confederaciones de ciudades que se ayudan comercial y militarmente, y luego, cuando desarrollaron grandes cuarteles para saquear los mercados de otros, imperios. Israel es el producto de tribus que se escapan de los imperios, que no alcanzan a ser tan ricas y prósperas para generar emporios, entonces hacen una confederación. Esa confederación va a ser tribal, nunca un reino, hasta el momento en que les voy a contar ahora. Cuando uno habla de tribu, habla de tributar. Es decir, las tribus son organizaciones pequeñas, son organizaciones menores. Entonces, son organizaciones que a la hora de deambular o de pedir un lugar para tratar de afincarse o de enredar sus producciones o sus casamientos o sus curaciones con otros, necesita pagar un canon. Y por eso la primera confederación es totalmente tributaria de los grandes reinos del sur, de Egipto, del norte o del este. Hasta que se hartaron y pasa, bueno, antes de que se harten,
¿Cómo se organizaban esas tribus? Y vamos a leer Jueces 2, 16. Ya con esto ya voy terminando, joven, así te doy la palabra. Entonces el Señor suscitó jueces que los libraron de las bandas de asaltantes. Claro, entonces aparece en el libro de los jueces la primera institución política. Todavía Israel no tenía esta estructura de ciudad, tenía estructura de tribus confederadas. ¿Qué va a hacer cada tribu? Nombrar jueces y juezas. No nos olvidemos de Débora, ¿sí? Jueces y juezas, mujeres sabias, hombres sabios, que van a organizar con su palabra, no con leyes declaradas en papel o en piedra, sino en tradición oral, y van a generar jurisprudencia por su sabiduría sobre algunos casos y que eran consultados. El tema es que estos jueces no tenían todavía la capacidad de organizar grandes estructuras de defensa. Entonces, como eran estructuras tribales confederadas, siempre tributando, cuando venía un gran imperio, terminaban siendo subyugadas. Ahí es donde aparece la necesidad que aparece en 1 Samuel 8. Yo después les ofrecí ese estudio del año 95, que es de todo el discernimiento que hay entre hombres de Dios para ver cuál era la estructura política mejor que superase las deficiencias de los jueces. ¿Y qué pasó acá? El versículo. Perdón. Samuel 8. 1 Samuel 8, 5 y después 19. Bueno. Versículo 5 y versículo 19. Y le dijeron, mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Así que nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. El 5 al 19. 19. El pueblo no quiso escuchar a Samuel e insistió, no, queremos tener un rey. Así seremos como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y marchará al frente de nosotros para luchar en la guerra. Bueno, ahí está. Cuando las sociedades son pequeñas y pueden discutir y tener una alta participación es una cosa, pero cuando empiezan a crecer, acuérdense ustedes que, viste, como todo complejo de petizo, yo lo digo porque he sido petizo durante mucho tiempo, hasta lograr esta figura. Pues todo complejo de petizo es algún día ser grande, ser alto, ¿viste? Que te reconozcan así por el tamaño. Bueno, lo mismo pasa con los pueblos chicos. Tienen ambición de algún día ser grandes. Fíjense que la gran preocupación del pueblo de Jesús, cuando empieza a formarse, es que eran tan poquitos que su obsesión es ser muchos. Entonces, cada vez que Dios los bendice, ¿con qué sueñan ellos? Con ser tan vastos como las arenas del desierto. Y Dios le dice, algún día vas a ser, ¿viste? Algún día vas a ser. Se le fue la mano a Dios porque pasamos en el siglo XX de ser 2.000 millones a ser 7.000 y pico de millones. O sea que podríamos decirle a Dios que ya afloje un poquito esa bendición, a esa promesa divina, porque evidentemente la explosión demográfica fue muy grande ahora. Pero en aquella época la gran preocupación era, ¿algún día seremos muchos para que nos respeten? Y por eso es que la monarquía aparece como una pretensión de ser como las demás naciones. Ahora que somos comuna, ahora que somos ciudad, ahora que somos capital, ahora que somos... Una vez que la sociedad va creciendo, empieza a desear tener la estructura social, política y económica de las grandes urbes. Desea tener su propia moneda, desea tener su propio rey. Y acá aparece toda la primera parte del libro de Samuel, hasta el capítulo 12, es todo el lío de si tenemos o no tenemos monarquía. Después lean en su casa cómo termina la profecía de Samuel, porque dice el pueblo no quiso escuchar a Samuel, querían tener un rey, el rey pasa a ser Saúl, que era un ganadero famoso por tener experiencia de mando,
un estanciero. ¿Les suena eso en Argentina? Estancieros que se transforman en políticos y se transforman hasta en presidentes, ¿no? Bueno, y seguido de Saúl aparece David, un pibe que aparece como la oposición, la Opo, ¿no? Y un pibe más joven, y entonces es como si lo hubieran escuchado a León Gieco, ¿no? Queremos ya un presidente joven. Bueno, tuvieron un rey joven que tenía bastante más lucidez, bastante más flexibilidad, y logra constituir esa gran confederación. Como la logra instalar, va a necesitar congregar una estructura política. Esa estructura política en la época de David todavía es confederación de tribus, pero como le va a dar una estructura política sólida, unida al templo, acuérdense lo que leímos en la profecía de Natán, ¿se acuerdan? Cuando David organiza la muerte de uno de sus grandes generales para quedarse con su mujer porque la había dejado embarazada, ¿se acuerdan? Bueno, finalmente el rey, el político, le hace caso a la crítica del templo, reorganiza las cosas, pero teníamos un mercado que todavía era de subsistencia. No era un mercado que generaba excedentes para la venta. Lo que se producía en exceso simplemente se ofrecía en el mercado para cambiar. Pero si vos producías un poco de harina, un poco de aceite, un poco de lana, no llevabas todo al mercado, te guardabas para tu subsistencia y llevabas el excedente. Bueno, este año tengo para vender unas ovejas y tengo para vender un poco de lana, porque me quedó lana del año pasado, pero aceite y harina no, porque tengo apenas para mí y para mi familia. ¿Sí? Otra frase que aparece en la Biblia frecuentemente, apenas tengo para mí y para mi hijo, Señor. Y el Señor empieza a multiplicar la harina. ¿Se acuerdan? Bueno, es decir, el mercado todavía es muy pequeño, pero la institución política, militar y religiosa es sólida. Entonces eso va a permitir el crecimiento económico, y esto es lo que va a pasar con el descendiente de David, Salomón. Hasta ahí llegamos con la monarquía unida, ¿sí? Un rey, o mejor dicho, 3 reyes que han logrado solucionar este gran conflicto entre nómades y sedentarios, pastores y agricultores, que han puesto ahí, yo les había pedido que ustedes se fijaran en en Deuteronomio 15, Deuteronomio 7:7 y después Deuteronomio 15:4. Y ya con esto cerramos. Deuteronomio 7:7. El Señor se aprendió de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, tú eres el más insignificante de todos. Ahí está. Fíjense, cuando llega Salomón al poder y empieza a disfrutar de una prosperidad económica, ¿se acuerdan lo que dijimos? Que Salomón era hasta comerciante de carros de guerra, ¿no? Comerciante de armas, ¿no? Entonces, la prosperidad económica le permite ya congregar a teólogos, generar un templo y empieza a organizarse la teología del pueblo, de esa confederación de tribus, como un pueblo y acá elegido por Dios. Ustedes que eran pequeños, Dios los eligió. ¿Sí? Y aparece también una prerrogativa económica, 15:4 y 15:11. Deuteronomio 15:4 y 15:11. ¿Quién lo tiene por ahí? Sí. Así no habrá pobres entre los que generosamente en la tierra que el Señor. Y el 15:11, la contradicción.
Y se continúa un poquito más adelante. Bueno, déjalo nomás porque ya empiezan cosas más dolorosas. Pero, ¿con qué quería cerrar yo? Con que aparece, y alguien tenía por ahí Levítico 25, sí. Aparece ya la idea de que hay una prosperidad económica, se debe organizar, ya nos consideramos como esa confederación pasa a ser un pueblo con lógica de pueblo elegido, pero recuerden ustedes que hay una multiplicidad de procedencias. Y acá aparece la idea, no se olviden que ustedes anduvieron con una mano atrás y otra adelante. Ustedes fueron pobres, fueron nómades, anduvieron buscando tierra. Entonces, sean generosos con quien está extranjero, porque ustedes fueron extranjeros. Y acá aparece la categoría de pobre. Acá hay dos categorías de pobres. Si ustedes obedecen al Señor en una estructura solidaria, no va a haber pobres entre ustedes. Pero siempre hay gente que aparece fuera de su país, que tiene que mudarse, que es extranjera. Siempre hay gente que pierde a su pareja o a sus padres, ¿sí? O gente que le va mal en algún negocio y debe vender su trabajo. Ese es el esclavo. Sáquense de la cabeza la idea del esclavo del negrito de 1810, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene que donar, vender su trabajo porque no tiene para pagar sus deudas. Estos pobres siempre va a haber, aún en la sociedad más perfecta. Ayúdalos, sé misericordioso. Es decir, la idea de pueblo elegido no es la idea que auspicia generar un imperio, sino una estructura social que garantice el derecho de los más vulnerables. Y por eso yo cierro acá, porque ahora viene Juvencio para contarnos cómo va a continuar la historia. Sáquense un papelito y pásenlo, por favor. Esto es lo que va a decir la teología. Cuando se reúna la teología del templo, del primer templo, el templo de Salomón, sobre cuál es el proyecto social que deberíamos entender nosotros, los que fuimos arameos errantes, los que fuimos nómades, los que aprendimos a negociar con otras tribus, los que tributamos para otros y empezamos a tributar para nosotros mismos, a organizarnos. Características de un pueblo, características sociales de un pueblo que reconozca a un Dios que pretende una organización social para su pueblo fraterna y solidaria. Fíjense, una organización al servicio de la igualdad, donde la tierra produce autónomamente, la tierra está no al servicio de la acumulación, sino de la producción para las distintas tribus, donde el poder se pone al servicio de la comunidad, Saúl, Salomón, los jueces, donde las leyes deben defender un sistema igualitario, donde el bien debe ser defendido por todos. Por eso es que David, por ejemplo, tiene que enfrentarse un par de ocasiones con que las tribus le dicen, che, nos vamos a ir cada una a su tienda, a sus carpas, si vos continuás de esa manera. E incluso los profetas que le bajan línea, ¿no? Donde el saber está al servicio del pueblo, el templo al servicio de la salud, al servicio de la distribución de los impuestos, ¿no? Donde el Dios está al servicio de su pueblo, el culto al servicio de Dios y los sacerdotes al servicio del pueblo. Es decir, una estructura social muy
básica, muy básica, pero que recoge las tensiones de toda esta evolución y lo ponen al amparo de un futuro esperable. Sin embargo, empiezan a aparecer ideas de que ante las crisis de políticos, crisis de templos, sumos sacerdotes que por ahí se corrompen, de militares, empieza a aparecer la idea de Levítico 25:25. Y este es nuestro último versículo. Es decir, acá aparece la idea del rescatador. Cuando no hay nadie que te pueda rescatar, porque por razones económicas o por razones de contrato laboral o de lo que fuere, hay un pariente que está obligado a rescatarte. Y esa idea va a servir de base luego para que los profetas hablen de que cuando todo el pueblo está siendo subyugado por una gran nación, ¿quién puede ser el gran rescatador? Dios. La idea, la palabra rescatador viene de Goel, ¿no? El goelazgo, la ley del rescatador. Dios aparece como la gran promesa de rescate que permite reestructurar de nuevo la historia, la sociedad, la economía, la política, para volver a esta estructura más fraterna, igualitaria, autónoma. Pero ese ya es un problema con el que se va a encontrar Juvencio en las tensiones políticas cuando la monarquía se empieza a dividir. Cuando los partidos empiezan justamente a hacer eso, partidos, parten. Bueno, bienvenido, Juven. ¿Cómo? Bueno, continuando con la dinámica que tiene Juanca, yo agrego dos cosas. Una, el superdibujo, fundamental para la vida espiritual de ahora en más, este dibujo. ¿Y por qué? Pues si ustedes se dan cuenta, Juanca desarrolló justamente de Abraham hasta acá. Fue recorriendo el proceso sociológico del pueblo, ¿no? Pero siguiendo estos puntos. Y nosotros retomamos desde el quiebre, ¿no? Sería, entonces, este sería el dibujito. Entonces, a partir de acá retomamos nosotras. Bueno, para ir guiándonos, para que, digamos, las herramientas que vamos juntando, ¿no? en el morral del camino vayan tomando sentido y conectándose. Por otro lado, es fundamental también lo que la dinámica con Juanca, que las Biblias no estén dormidas, a tutearse con la palabra, así que a medida que vamos pasando, van a haber muchos textos. Sí o sí necesitamos el feedback con esto, con los textos. Vayan buscando y cuando encuentren, cuando yo estoy mencionando, ustedes me dicen, levanten la mano y vamos leyendo, ¿no? Partecitas. Porque tiene que haber un diálogo constante entre lo que vamos explicando y lo que vamos encontrando en la Biblia, para que no se desconecte. Por eso es importante lo que hacía Juanca, esto de los textos y la explicación. Siguiendo con eso, acá monarquías y cipayas, aclaro que la cuestión cipaya, la palabra cipaya se le aplicó a los hermanos de la India, que cuando Gran Bretaña invadió la India, los jefes, los generales del ejército británico eran indios. Y de ahí viene el término cipayo. Es decir, eran propios indios que dirigían ejércitos británicos ocupando India. Entonces eran gente del pueblo que trabajaba para quienes lo estaban invadiendo. Entonces, acá, ¿quiénes van a ser los cipayos? Las monarquías, ¿sí? Y ahí empezamos la distorsión de una organización pensada o intentada, digamos, en favor del pueblo, ahora al servicio de los distintos imperios que se van sucediendo, ¿no? Y como siempre, esta va a ser la clave y la constante que fue marcando Juanca en este proceso y que va a continuar en la postergación, ¿sí? Vamos entonces, allá arriba, rápidamente, una ayuda de memoria, ¿no? Las monarquías causa e incremento del empobrecimiento del campesinado, ¿sí?
ya ese paso, digamos, de esta confederación a un régimen monárquico va a ser el origen, ¿sí?, y la profundización del empobrecimiento del campesinado. Vemos que está el Génesis 3. ¿Cómo, si seguimos el superdibujo, las monarquías están en esta altura y el libro del Génesis arranca la Biblia? Ven que a veces nosotros hacemos, o por ahí puede pasarnos que en la catequesis, la lectura hacemos como que, bueno, el origen de la historia de Israel está al principio y así continúa. Bueno, este texto que figura ahí de Génesis 3, 17, 19, es de esa época. Por eso va a hablar sobre esa situación. Yo avanzo y si alguien encuentra ese textito, lo continuamos. Lo mismo en el siglo VI, acá abajo, siglo X dijimos, y en el siglo VI sería aquí, ¿no? Quien tenga el texto de Génesis 3, cuando tiene medio levanta la mano, arranca, dale. 3, 17 y 19. Porque eres polvo y al polvo volverás. El trabajo. En ese momento, un texto de ese momento, justo en el momento cuando el trabajo para el campesinado significaba más impuestos, trabajar para que las monarquías se sigan sosteniendo. O sea que la visión del trabajo no era dignidad, no era un trabajo que era para la comunidad, sino que la visión que se plasma en el texto tiene que ver con esta experiencia. Trabajar para sostener las monarquías. Avanzamos. La profundización en 1 Samuel, si alguno lo tiene, después lo leemos. Tanto para las guerras de expansión, como explicó Juanca, con David, que empezó a tomar las ciudades cananeas y tratar de copar todas las ciudades para su reinado, como las de defensa, ya en tiempo Salomón, que él se dedicó más a una política más conservadora, entre comillas, o proteccionista de su economía, y se fue para adentro y en todo caso reguló el comercio, un poco lo que contó Juanca. Tanto para eso como para lo otro, igual siempre pagaban el pato el campesinado. Y bueno, esto es un poco lo que expliqué ahora. El reclutamiento para ejércitos, trabajos forzados, sí, siempre eran tomados del campesinado para eso, ¿no? Eran los que tenían que sostener con sus hijos e hijas el trabajo en los palacios como en los ejércitos. Y acá en el caso de los impuestos, tanto para la monarquía como para el culto, ¿sí?, porque los impuestos eran primero para las monarquías o los imperios, y después ya también se agregó la otra institución que también empezaba a requerir los impuestos, que son el templo. Avanzamos, por favor. Rápidamente, Reino del Norte, Israel, una ayuda a memoria que habíamos visto en la cuestión histórica. Necesitamos, gente, ir de a poquito o más seguido, de ir conectando, digamos, que esto no sea un conocimiento así desencarnado, sino que tratemos de hacer memoria de los textos que vamos leyendo, que vamos recordando en la liturgia, y veamos siempre teniendo el hilo. ¿Quién es la clave que nos ayuda a interpretar sociológicamente la Biblia en este momento, ahora? ¿Quién sería? ¿Quién sería el actor, el grupo que a nosotros nos permite entender la cuestión social en la Biblia del Primer Testamento? ¿Quiénes serían? No estoy tomando examen, pero vamos a interactuar. Estamos en el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, sí, pero digamos, ¿cuál es el actor, el grupo social al que nosotros nos va a permitir leer la historia sociológicamente? Ahora, en este momento, ¿qué grupo estamos siguiendo?
Los campesinos, eso. Constantemente tener eso para no perdernos en los datos, perdernos en los vericuetos de datos e información. Tenemos que ir pensando eso. Entonces, yo rápidamente hacemos un repaso de lo que fue el Reino del Norte. En el caso de Jeroboam, ¿no? Que quiebra la monarquía y se va hacia el norte, claro, porque la monarquía estaba más ligada con la gente del sur y de ahí venía la cuestión de que los del sur le bancaban un poco más a las monarquías porque venían de su sangre. En el caso de los del norte no. Bueno, Jeroboam lo que quiso hacer fue usar la religión, generar un cisma religioso para sus intereses políticos. Y ahí vemos, profundizamos entonces lo que dice Juanca, ¿no? Cómo empezaron estas organizaciones a tergiversar los mandatos, tergiversar los proyectos de Dios, tergiversar eso que hacían que el pueblo tuviera una finalidad según el corazón de Dios. Y empezamos a ver otros intereses. En el caso de Jeroboam en el Reino del Norte, concretamente, hizo lo mismo que hicieron los seleucidas con los griegos. Cuando están los griegos, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la historia? Acá, en este periodo, después del persa, vinieron los griegos y hablábamos esto de cómo tanto los ptolomeos como los seleucidas habían, sometido un poco más intensamente al pueblo. En el caso de los seleucidas usaron la religión, ¿no? Cuando vos estás mostrando la hoja, nos estamos refiriendo a la línea del tiempo que se puede descargar del sitio web. Ya está, digamos, ahí toda la información, digamos, a la que estás haciendo referencia al señalar el dibujo. Gracias, Barbie. Excelente. Entonces, este cisma religioso, ¿por qué? Porque el pueblo, la religión es súper importante. Entonces necesitamos manipular la religión para sus intereses políticos. Entonces, bueno, vayan haciendo sus conexiones que seguro de que son certeras. Entonces, ¿qué hace? A diferencia del Reino del Sur, acá estaba el Templo de Jerusalén, acá resalta un altar y en Betel, una ligada con el tiempo de los jueces y el otro ligado con Abraham. Entonces dice, para que no se me vayan para Jerusalén y allá le llenen la cabeza y de vuelta quieran unificar, les doy un poco de religión acá, así los tengo más controlados. Y entonces pones estos dos altares, mientras que acá en Jerusalén seguía siendo un solo templo como centro. Pone 2 terneros de oro para que la religión sea más fijada por imagen, mientras que allá era Yahvé, y Yahvé, en algún lado anda Yahvé, pero en un culto sin imágenes. Acá, los sacerdotes, sin privilegios cortesanos, eso significa que no, en el caso del Reino del Sur, eran solamente los de la familia, ¿no? La tribu de Leví. Acá en este caso, saca del pueblo gente, ¿para qué? Para que tenga llegada con la gente y sea la que estimule esa religión y de esa manera captarlo según los intereses de Jeroboam. Acá pone la peregrinación de Jerusalén, que era la fiesta importante, y acá pone una fiesta en tiempos de otoño. Entonces, provoca un cisma religioso con intereses políticos para que la gente no se le siga yendo a Jerusalén. Y a través de eso, por ahí, perder su hegemonía o su control. Bien, seguimos. Entonces vemos la función de la religión para captar al campesinado, para captar al pueblo, para los intereses de las monarquías, que en este caso estaba dividida, pero bueno, ¿qué pasa? El campesinado, el pueblo, ¿qué hacía? Empezaba a resistir, porque tampoco era que se dejaba manipular así nomás. Entonces, ¿quiénes aparecen ahí? Bueno, importante, esto ya lo hemos visto y resaltó Juanca el texto de las viñas de Nabot, cómo se liga el profetismo a la resistencia campesina. Los profetas, amigos de Dios, que empiezan a hacer la lectura, a hacerle el portavoz de la voluntad de Dios en el pueblo, para decir, ojo, ojo, seamos fieles al proyecto de Dios. Entonces, son los interlocutores, son esos portavoces. Vieron que siempre decimos, sí, los profetas, y a veces los asociamos como hacia afuera, ¿no? El antirreino o el en contra de la voluntad de Dios, pero en este caso se dan hacia adentro mismo del pueblo, ¿no?
Eso es lo que hay que empezar a ver. ¿Por qué? Porque acá hay un pueblo adentro del pueblo elegido que está siendo más sostenido. ¿Y quiénes son los más débiles? Que los campesinos. Lo mismo acá, en el profetismo con procesos políticos. Acá concretamente es el profetismo que dice, acá nombramos a un rey, digamos, en alternativa al rey nombrado oficial, que es el que está sometiendo y está poniendo impuestos y está golpeando duramente al pueblo. Como el profetismo, que es la voz de Dios, que son los amigos de Dios, vienen a meterse concretamente en los procesos sociales. ¿Ven? Acá no es solamente oración, acá no es solamente cuestiones celestes, es bien terrenal, desde la construcción hasta el sostenimiento. El proyecto de Dios está ligado, entramado en estas cuestiones mundanas. Vamos un poquito más. Ahora pasamos al Reino del Sur, que mi elección de la letra fue pésima, por eso que no se ve nada, así que lo leo yo rápido. Campesinado y movimiento profético ponen y deponen reyes. El texto es Segunda de Reyes 21 a 24, si quieren anotar y después lo vemos si nos queda tiempo, porque 21 a 24. Bueno, entonces, Amós e Isaías son un claro ejemplo de ello, aún Isaías siendo un hombre de Jerusalén, un hombre de ciudad, muy comprometido con la causa campesina. Otra pequeña aclaración. Esta misma presentación va a quedar subida en la biblioteca del sitio web, la van a poder descargar y ver todos los datos. Excelente. ¿Por dónde va entonces el mensaje acá? ¿No? Ya en el Reino del Sur. ¿Sí? Recién vimos el proceso, digamos, en el Reino del Norte. ¿Qué pasaba con el profetismo ligado con el movimiento campesino, ¿no? En el Reino del Sur? El mensaje, la denuncia defendiendo a los débiles. Pues Amós 8, 41 subsiguientes, como dijo Barbie, después lo pueden ver en la página. Y la propuesta es un proyecto radical, la de los profetas, ligados con el movimiento campesino. Es la destrucción, ¿cómo? Ah, bueno, puedes leer vos, que se ve mejor. Proponen proyecto radical, destrucción del reinado. Osías 1:4, Ani, ¿puede ser? Sí, Amós. Amós 9:8. Fin de las instituciones vitales de la monarquía, ejército y templo. Amós 2:6 al 16, MQ. Sí, Miqueas. Miqueas 3 del 9 al 12. Distribución de la tierra, AM 7:17, MQ 2:5. Vemos que ahí ya, digamos, como vimos que se fue tergiversando esta construcción, como que se fue torciendo esta construcción de ese pueblo, necesitaban aparecer la voz de Dios, así como, bueno, ya en la historia, dijimos, Francisco de Asís aparece en la historia diciéndole a Inocencio III, te estás yendo para cualquier lado. Así el Espíritu fue suscitando, bueno, en este caso el movimiento profético, así con el pueblo campesino, así con el pueblo débil, les recuerda a los monarcas, les recuerda al pueblo cuál es el camino, ¿no? El proyecto. Avanzamos. Bueno, en lo que fue el exilio, ¿sí? Acá arriba le recuerdo rápidamente lo que habíamos visto en historia, los tres grupos, ¿no? Deportados, los quienes se fueron, quienes se quedaron, quienes se rajaron a Egipto. En primera instancia, en Babilonia, todos fueron esclavizados. Todo lo que fue llevado a Babilonia, todos fueron esclavizados. Pero, y esa criolla, yo no soy argentino, ¿cómo es? Yo argentino, decían algunos. Con el tiempo, algunos fueron miembros de la corte de Babilonia. Israelitas que se acomodaron con el imperio babilónico. Entonces, no todos vivían igual en Babilonia. No todos se ponían al costado de los lagos a llorar, o la memoria, extrañando la historia y el pueblo, la tierra de Dios le prometió. Algunos la pasaron muy bien. ¿Qué pasa? Eso tiene repercusión, tanto en el proyecto para la vuelta. ¿Por qué? Proyectos diferentes.
Uno, que quieren reconstruir un templo, y el templo para sostenerlo, ¿qué había que hacer? ¿Con qué? Impuestos. Exactamente. Entonces el campesinado nuevamente no era un proyecto que escuchaba como los profetas la voz de Dios. No. Acá eso tenía que ver con los sacerdotes del exilio y que muchos de ellos la pasaron muy bien. Ahí hay un texto de Ezequiel 40. El otro proyecto, ¿quieres leerlo, Barbie? Léelo literalmente el punto B, porque hay que aprovechar las buenas voces que tenemos en el equipo. Proyectos a la vuelta. Reconstrucción del templo. Ezequiel 40. Ezequiel 40, sacerdocio exiliado. B, el sentido universal del sufrimiento del siervo doliente. Isaías 52, 53. El pueblo esclavizado, entendido como luz para los paganos. Isaías 49, 6. Pueblo sufrido, campesinos, campesinas, deportados, deportadas. Totalmente diferente. Unos quieren volver a armar, construir la edificación, manejar la cuestión desde ahí. Cuando volvamos, poner un buen templo y de ahí organizamos todo en torno de eso. Y bueno, y todo lo que estaba en torno a eso. Mientras que el resto, mientras los que sufrieron, ¿no?, seguían reconociéndose, ¿no?, aún en esa distancia, anhelaban las promesas de Dios. Y sentían que Dios estaba con ellos, que eran los elegidos de Dios. ¿Sí? Hay otra cuestión ahí. Ahí el clamor de su experiencia de sufrimiento, de injusticia, ellos sabían que Dios lo había escuchado. Entonces es otro el proyecto que encuentran en el corazón de Dios. No una estructura, un edificio y con todo lo que implica en torno a eso. ¿Sigamos? Entonces ahí viene la vuelta, ¿sí? Los persas, Ciro viene, Tic, edicto, fantástico, todos volvamos. El proyecto del templo nuevo es el que triunfa. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Ciro? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la cuestión histórica que cuando, ¿sí? Pensé que la otra mano. Que cuando Ciro hace la famosa la primera declaración de derechos humanos, que se le reconoce, digamos, que está en un fragmento en la ONU, decía, respetaban culturas y estimulaban que los pueblos dominados recuperen su cultura y su religión. Entonces, ese templo, ese proyecto, le favorecía para mantener el control. Entonces, hubo financiación persa para que exista dicho templo. Entonces, pero los campesinos no estaban interesados en eso, porque ellos no estaban a ellos. Para ellos, ¿qué significaba una construcción de un templo? Trabajo, explotación. Ya lo fueron con Salomón. Hermanos de ellos los explotaron. ¿Qué más ahora de vuelta? La historia se repite. Entonces, hay textos para ver en de Jeremías con respecto a eso. Los que quieren el templo son los que reclamaron, y acá hay otra cuestión que retomamos que dice Juan Carlos, que habló muy bien en la cuestión de la tierra, el rol de la tierra. Tierra, producción, alimentación. ¿Sí? Los que se fueron, cuando se fueron, el imperio babilónico hizo una especie de reforma agraria, entre comillas, y con el campesinado pobre que había quedado distribuyó y que laburen y produzcan. ¿Qué pasa con los que estaban allá y estaban acomodados en la corte? Dijeron, bueno, yo tengo muchas tierras allá. Y desde allá pujaban para recuperar esas, para decir, son mis tierras. Claro, sabían que estaban todas trabajaditas, querían retomar eso. Fíjense que, bueno, eso es un texto que queda claro en Ezequiel 33. Es más, en algunas producciones post-exílicas, textos bíblicos, hacían el hincapié, querían dejar clarísimo quienes vieran verdaderamente el pueblo de Israel, ¿quiénes eran? Ellos que estuvieron allá. Quieren afirmar esa idea de que el verdadero Israel es el que se fue al exilio a Babilonia y de allá volvió. Pero ¿cuál era el interés de fondo? Es decir, para seguir teniendo el vínculo con sus tierras. Para después decir, nosotros somos el verdadero Israel,
venimos, yo quiero recuperar mis tierras. En el fondo había una cuestión posesoria. ¿Sí? ¿Cuál es el interés del campesinado? Un reordenamiento, ¿no? Algo que vuelva a recuperar esa hojita, eran esos puntos que nos dijo Juan Carlos, volver a recuperar la memoria concreta de por dónde iba esa organización que hacía justicia a todos y a todas, y que tenía que ver con la voluntad de Dios, y no con los intereses de los hombres. Acá obviamente manipulaban textos con tal de legitimar que sus tierras van a recuperarlas, porque ellos eran verdaderamente el pueblo de Israel, siendo que los que quedaron allá laburaron y produjeron esas tierras. No, ellos iban con derechos a recuperar, siendo que las que trabajaron la tierra fueron los campesinos que se quedaron. Entonces, el interés del campesinado era un nuevo ordenamiento que obviamente echara a los persas, porque bueno, basta, digamos, de esta constante en la historia. Esa era la preocupación del campesinado. Y lo último, esto que es algo muy bello y profundo que por ahí quiebra con esta fijación histórica de Israel, con que la tierra prometida, somos el pueblo elegido, y esta cuestión de cerrarse las fronteras con los demás. La experiencia del exilio recupera una certeza bien escondida en la memoria del pueblo. Yahvé está en todos lados, en todos los lugares. No es solamente que atiende en Buenos Aires o en ese momento en Jerusalén y que se delimitaba a un pueblo. Parecía que la presencia de Dios se encontraba en todos los lugares. Ese es un texto de Ezequiel 1:3 al principio, bellísimo. La experiencia que van a vivir todos estos judíos, todos estos grupos que salieron, que se dispersaron, que vivieron afuera, digamos, de la tierra prometida, y que, bueno, obviamente, ahí surgen las sinagogas como alternativa al templo, porque, bueno, no estaba esa cercanía, entonces había como esos núcleos a donde alimentar la fe, la vuelta al culto de la ley, que, bueno, lastimosamente después, con un poco de tiempo más adelante, eso se va a volver con una especie de legalismo, ¿no? Vamos a pasar. Y hacemos esta distinción de vuelta para retomar el hilo conductor del campesinado, como este actor sociológico que queremos que sea la clave de lectura en el Primer Testamento. Los impuestos. En el caso de los persas, con Ciro, después de Ciro, se pagaba en moneda. Entonces era un tributo en moneda para el imperio, ¿no? Pero ya cuando viene Alejandro Magno y después deja a todos sus secuaces, digamos, sus generales griegos, subarrendan la cobranza en moneda de la ley local. Es decir, que ellos dicen, bueno, le pagan a un grupo de gente, de hermanos de su pueblo, cóbrenme ustedes. ¿Y qué hacen ellos? Y ahí, bueno, voy a poner en palabras más técnicas lo que me acaban de hacer ahí. Se arrogan el derecho de cobrar, aparte de la moneda para el imperio, en especias para ellos. Y entonces los cobradores se arrogan ese derecho de cobrar en especias. Uno de 1/3 de cereales tenían que pagarles para ellos. Y 1/2 de aceite y frutas para ellos, aparte del impuesto para el imperio. Leemos nuevamente, ¿y quiénes tienen que pagar todo eso? Y ese pueblo, claro, el pueblo campesino, porque esa es la configuración del pueblo de Israel, después de todo este proceso que explicó Juanca. Último, a ver, me parece que no último, pero rápidamente, recordamos, dijimos impuestos, ¿cuál es el otro? No, el templo, financiado por los persas, ¿para qué? Para que se cumplan ciertas funciones, participar de la explotación de los campesinos, ¿sí? Porque necesitaban impuestos y hacía toda una estructura para única institución nacional que quedaba, y ahí aparece otro elemento, o sea, lo único que quedaba como configuración adentro después de este pueblo que volvió, después de estos 48 años de vivir afuera, bueno, el único factor de unidad nacional sigue siendo el templo. Entonces empezamos a ver como una mezcla, digamos, algo que fortalecía la identidad, pero a la vez también te pegaba duro para sacar impuestos. Confluían las angustias del pueblo en el templo,
Las afirmaciones teológicas, ¿cuál es importante? Acá ya empezamos a dilucidar algo que en el tiempo de Jesús va a parecer muy fuerte. ¿Qué es? El monoteísmo y el mesianismo. Esto que fue ir a traer otros dioses en tiempos anteriores y que le llevó a cualquier lado del pueblo, acá empieza a aparecer con más fuerza. Entonces, nuevamente una visión teológica que tiene una repercusión en lo social. ¿Sí? Somos un pueblo que cree en Dios, Dios es nosotros le pertenecemos a Dios y Dios es nuestro Señor. Y a rescatarnos, a salvar todos estos imperios que ya después de toda esta historia, él era el Goel, era el liberador, ¿no? De esta historia, de estos pueblos que vienen y nos ocupan. Parecía que esa experiencia religiosa necesitaba plasmarse en una cuestión social. Querían ser libres, ya no querían ser oprimidos. ¿Ven? Empieza a fusionarse ya vueltos después de Babilonia. Y lo último, con los griegos, ¿no? Con el tema de los seleucidas, que yo le expliqué rápidamente la vez pasada, está como expresión, digamos, de este pueblo que, siguiendo, digamos, la promesa de Dios, siguiendo esa intuición en la historia, se levanta en contra de los griegos. La revolución de los macabeos, ¿sí? Que es un movimiento campesino que está cansado de pagar impuestos. Se le suma un movimiento de levitas, sacerdotes, que no querían que se helenizara la religión, el yavismo. Entonces se fusionan dos movimientos sociales, como es el sacerdotal y es el campesino, en contra del imperio griego. ¿Sí? Esto es Kida. Esta fusión es también algo que Juanca habló en un momento donde se empiezan a fusionar cuestiones que no son a veces reconciliables. Acá en este caso, por ejemplo, como una estructura como el templo y las intenciones de liberación de un pueblo como el campesino empiezan a fusionarse. Uno del sustento religioso y el otro la necesidad de reivindicar una vida digna, sin impuestos, sin injusticias, ¿no? Cerramos acá. Bueno, pues seguro que nos veremos en el próximo encuentro. Gracias por la paciencia. Y bueno, vamos a cerrar con esta cancioncita de oración. Una de las cosas interesantes que nos ha dejado, gracias Juvencio, que nos ha dejado este desafío ahora es que como el próximo lunes vamos a pasar ya a la geografía y después la historia y la sociología del Segundo Testamento, del Nuevo Testamento, Testamento cristiano, toda esta historia y estos grupos sociales y estos desplazamientos y esta geografía ya nos permite a nosotros comprender cómo cuando emerge la figura de Jesús no emerge de un hongo. La idea de Jesús como un rescatador, ¿no? Y todas las disputas que va a haber después entre quienes ven en Jesús a un nuevo Mesías, a un nuevo Moisés, o a un nuevo hombre, un nuevo Adán, o a un nuevo David. Cada grupo social lo va a ir leyendo, ¿no? E incluso en el mismo grupo de los seguidores de Jesús va a haber gente que representa al mercado, cobradores de impuestos. Va a haber gente que está armada, pertenece a los grupos guerrilleros que dijo recién Juvencio. Recuerden el Monte de los Olivos, uno saca una espada, ¿no? Y algunos que le preguntan, ¿vos viniste a restaurar el viejo reino de Israel? ¿Cuál reino de Israel? Este es el templo que vos... ¿Cuál templo? ¿No? Ahora nosotros ya tenemos bastante más fresca la situación contextual en la cual emerge el grupo cristiano, Jesús, y que se va a preguntar la gran pregunta de hace 2 domingos atrás. Los cristianos, ¿somos una purificación del pueblo de Israel o somos algo nuevo? ¿Y eso nuevo rompe con la tradición judaica o toma de allí, pero se abre también a otras culturas? Bueno, ese es todo un lío bárbaro que vamos a intentar avanzar ahora cuando nos metamos en la geografía del Nuevo Testamento, la sociología y la historia. Yo estoy pensando ahora que tal vez deberíamos repensar si en el próximo encuentro hacer geografía del Nuevo Testamento o quizás
algo de historia del Nuevo Testamento. Porque esto para continuar esta línea y entonces después pasar a la sociología y a la geografía del Nuevo Testamento. Pero bueno, al contrario.